Contamos con la presencia del señor Pablo Javier Gómez de Barbieri. Él es jefe de la página taurina del comercio. Ya esto es todo un monumento, ¿no? Y vamos a hablar en defensa de las tradiciones peruanas. La corrida de toros, ya no solamente en el Perú, sino a nivel del universo, y sobre todo en la parte occidental, en la parte de Europa y América, cuenta con muchos adherentes y muchos detractores. Incluso las últimas corridas que he participado, que he ido yo a verlas en Hacho, había un grupo de fulanos que se paraban y gritaban, ¡ah! ¿No? Hacían bulla y todo, ¿no? Y luego cuando comenzaba la corrida desaparecían, menos mal. Sí. Pero los pobres estaban 1 hora, 2 horas gritando, llorando. Y esto no se trata, pues, como en la vida, de hacer alaraca, de gritar, sino de conocer la corrida, en fin. Efectivamente. Si es un arte o no es un arte, ¿no? Bueno, ¿Qué significa? claro, lo que pasa es que, en primer lugar, estas tradiciones taurinas es porque se ha formado una asociación cultural que se llama En Defensa de las Tradiciones Taurinas. Un grupo de criadores de caballos de paso, aficionados a los toros y aficionados a las peleas de gallos, han formado una asociación cultural para defender y explicar por qué esto. Es verdad que esto no es algo mayoritario en el Perú, pero siendo minoritario no es tan pequeño. Se estima que entre 5 y 6 millones de peruanos asisten a los toros todos los años. ¿Me permite una interrupción? Sí. Como dice el Congreso, yo creo que la corrida de toros a nivel nacional es una de las fiestas más populares. No hay un pueblo donde se celebre el aniversario del santo que no haya una corrida de toros. Efectivamente. Lo que pasa es que no son de mucha calidad, porque el ganado que consigue es un ganado medio mediocre. No creo, se han ido mejorando. Se han ido en los mejorando, últimos ¿no? años. Es más, el año pasado, de 91 matadores de toros que han actuado en las ferias del Perú, 525 corridas, las oficialmente registradas, porque debe haber, sobre todo en la región de Puno, unos 100 festejos más que ni siquiera están registrados Y viene mucha gente oficialmente. de Bolivia incluso. Así es, mucha gente de Bolivia. Y si yo le enseño a usted las fotos que le he dejado aquí a la producción para que muestren la cantidad de peruanos que asisten, es impresionante. Pero a lo que iba, 525 corridas, 91 matadores de toros que han actuado en esas corridas, 71 extranjeros, 40 españoles. Los pueblos hoy en día ya no se limitan a comprar cualquier toro o a conseguir un toro suelto que encuentren por ahí en el cerro. Importan toros, compran toros de mucha calidad, hay muchas ganaderías bravas en el Perú. Entonces es un personaje importantísimo Así en la es. fiesta. Claro. Y todas las fiestas religiosas, las fiestas del santoral católico en cada lugar, no se celebran en un pueblo si no hay una corrida de toros Así o es, varias. Una claro. feria taurina. Ahí estamos de acuerdo. Así es. Bien, pero en Trujillo se inició una etapa que había también como en Lima, una época, pero después dejaron, ¿qué pasó? Trujillo, lo que pasa es que la plaza es de propiedad privada o el terreno es de propiedad privada. Los propietarios la han vendido y aparentemente esto venía de una donación de la Hacienda Laredo, pero no estaba inscrita la carga de que exclusivamente para Plaza de Toros. Y finalmente los propietarios actuales la vendieron ¿Y la han urbanizado? y la han urbanizado. Hoy día el valor del suelo en el centro de Trujillo, usted comprenderá que vale una fortuna. Y entonces les ha resultado más rentable. También es verdad que la organización de los festejos taurinos en Trujillo los últimos 20 años no ha sido ejemplar. Y entonces ya los espectáculos taurinos dentro de la ciudad de Trujillo no atraían tanta gente. Sin embargo, en el departamento de La Libertad se dan 60 corridas de toros al año en todos los pueblos del interior de La Libertad. La Libertad, ¿no? ¿Y en Arequipa qué pasa? Que se han dedicado a la pelea de toros. Hay las dos cosas. En Arequipa se dan muchas corridas de toros. En la Sierra de Arequipa. No, en la sierra, pero en la ciudad de Arequipa. En la ciudad de Arequipa había hasta 2 plazas de toros y también una serie de malas organizaciones hizo que la gente fuera perdiendo interés. En las plazas de Arequipa actuó Juan Belmonte, actuó Rafael el Gallo,
En esa época venían en barco, ¿no? Sí, y se claro. quedaba casi Se un año en el Perú. Se quedaban meses. Sí, sí. Cuenta Hasta Belmonte, se casaron. Belmonte no se casó con una peruana. Belmonte se casó con una peruana, Claro. a la que conoció aquí y luego se casó por poderes. Y cuenta Belmonte que él estaba tan cómodo en Lima que daba la vuelta en una esquina cerca de la Plaza de Armas y encontraba una cara conocida. Lo iba a saludar pensando que era alguien de Sevilla y descubría que no, que era un limeño, pero es que encontraba mucha afinidad entre los limeños y los sevillanos. Claro, y sevillanos más que nada, porque Sevilla fue el punto de reunión de América. Así y sobre es. todo el Perú fue muy importante en el tiempo de la colonia. Así y los es. barcos llegaban hasta Sevilla, pues. Sí, por supuesto. Claro, ahora ya no entra. Ya Por se eso queda- la fuente histórica para cualquiera que quiera investigar acerca de la colonia es el Claro, sí, Archivo de de Indias Indias, claro. en Sevilla. Así es. Bueno, ¿y qué pasa en el Perú? Cuénteme usted, A ver. bueno, el Perú más que Perú Lima, aunque dice que Lima es el Perú, ¿no? Bueno, Lima es el Perú y Y el Girón de la Unión es Lima es el Girón de la Unión y el Palais Concert. Bueno, en el mundo de los toros no es tanto como que Lima es la Plaza de Hacho y la Plaza de Hacho es el Perú. En el Perú se dan 525 corridas, como yo le decía, y hay departamentos muy taurinos. Cada vez se dan más corridas en Puno, por ejemplo. Puno es un departamento muy taurino. Puno, Cusco, Arequipa en el sur. Ancash, el departamento por excelencia taurino es Cajamarca. Cajamarca, claro. Cajamarca. Jaén, En Cajamarca hay muchísimas plazas. Celendín. Chota, Cutervo, Celendín. Jaén. En Celendín construyeron una plaza de toros firme Sí. y al final siguen con su tradición de armar una plaza enorme de palos que montan y desmontan todos los años. Y es impresionante la cultura taurina que hay ahí. Por ejemplo, en Chota, el problema que tienen es que este año están viendo cómo importar toros porque el Perú se ha declarado libre de aftosa sin vacunación Sí, sí. y hay un poco de restricciones para importar toros de Colombia. Pero los chotanos quieren corridas de toro iguales o mejores que en Lima. Que hablen con los chilicos, pues. Los chilicos son los comerciantes. Los chilicos son los de la Celendín. plata, los de la plata. Que son los de Celendín. Sí. Y esos tienen muchísimas corridas de toros. Entonces, hay 5 millones de peruanos. Y una cosa muy importante, en el Perú se trajo un animal bravo, que era el toro, que vino junto con el ganado de carne, en los mismos barcos donde venía cualquier tipo de producto que los españoles traían. Y se desarrolló paralelamente los toros a pie en España con los toros a pie en el Perú. Esto era originalmente una fiesta en la que los nobles, los caballeros, alanceaban los toros a caballo. Era una mezcla entre cacería, la habilidad de jugarse la vida, el adiestrar a los caballos para las artes de la guerra. Pero cuando los Borbones llegan a España, deciden que no les gustan mucho los toros Eran franceses, pues. y los nobles Claro. y los nobles dejan de tener interés y entonces empieza el toreo a pie. Aquí sucede algo paralelo. Aquí cuando llega el toro, este animal poderoso y bravo, ya cuenta Garcilaso que impresionaba al hombre andino. Claro. Y entonces lo adoptan como figura mítica en el Torito de Pucará y asocian las corridas de toros que empiezan a desarrollarse paralelamente a lo que sucedía en España a pie. Y entonces aquí en el siglo XIX, la mayor parte de los toreros y de los capeadores a caballo eran negros. Hay un grabado de Goya Claro. muy famoso que se llama El Indio Ceballos en la Plaza de Madrid. Aurelio Miro Quesada descubrió que el Indio Ceballos no era indio, en todo caso sería Era- Sambo, sí, porque era un negro liberto Sí. que había tomado el apellido del amo y que había viajado a la península y se había vuelto famoso montando toros. Claro, a montar toros, pero montando a caballo también en la suerte nacional. La suerte Que nacional, también había un negro que lo hacía hace años. muchos, Claro. muchísimos. Sí. Y, Y ahí quedó pues, el nombre de la Héctor suerte nacional, López sí. Martínez tiene estudios muy interesantes acerca de los capeadores a caballo y cómo estos capeadores eran negros en su mayor parte y reemplazaron a los picadores porque después de la independencia los españoles que eran los picadores tuvieron que salir del Perú. Claro. Y se reemplaza hasta casi finales del siglo XIX la suerte de varas por los capeadores a caballo. Pero bueno, esto genera una sensibilidad especial en el aficionado a toros. Y lo que el aficionado a toros, que no son pocos, tenemos 5 o 6 millones en el Perú, dicen es, nosotros no pretendemos que esta sensibilidad especial que tenemos, que esto que no entiende el que no es aficionado, lo vea el que no es aficionado. Pero Claro. oiga, usted, señor, que no es aficionado, déjenos pues Claro. disfrutar de nuestra fiesta. Entonces los no aficionados dicen, no, es que es la tortura.
Torturas es cuando tienen a un hombre amarrado, Obvio. lo golpean, Que le no tiene sacan una defensa. confesión a la fuerza. Claro. El toro es un Entonces animal que defiende. pelea, Claro. que Y lucha, que mata. Claro. Y Mm. el valor del torero es desarrollar un arte Así es. que los aficionados tenemos una sensibilidad y apreciamos, jugándose la vida. Ah, Un animal que está luchando, que no está sometido, que es un animal de pelea, que desde el día que nace ya embiste. es la fuerza bruta. Así es. Y el torero es la inteligencia. Es la inteligencia, Claro. que con trapos y Claro. con capote y muleta y un estoque es capaz de vencer a ese toro con inteligencia y matarlo. Pero además, y esto es algo que mucha gente no cree, pero está demostrado por estudios veterinarios de gente que no es aficionada a los toros, cuando el animal bravo, el animal de pelea, recibe una herida, este dolor que sufre le produce una serie de beta-endorfinas que bloquean los receptores de dolor en el músculo y es lo que explica cómo un animal se le pica y regresa al caballo y después de ser picado embiste con alegría la muleta porque es un animal que está peleando, que está haciendo aquello para lo que es criado. Criado en condiciones maravillosas, en Suelto. reservas ecológicas, Sí, en no plaza. en 2 metros cuadrados como un toro Claro, de engorde, claro. y para que 3.000 toros se lidien en el Perú, 50.000 animales viven en esas reservas ecológicas. Yo recuerdo un día que salía Palomo y siempre había uno, ¿cómo se llamaba? Burneo era, no, uno que hablaba. Bermúdez. Bermúdez. El gritón Bermúdez. Y Bermúdez iba al 11. Al 11, ¿no? sí. Y sale la cuadrilla y estaba en sombra. Y dice, oye, Palomo. Entonces Palomo se para así y le dice, ¿qué haces tú ahí? Tú eres de allá. Entonces, es decir, la comunión que hay entre el público y el torero es extraordinaria. Es extraordinaria. Y hay toreros que tienen mucho carisma. Ah. Hay toreros que, por ejemplo, había un torero, Antonio José Galán, que no era un torero pues artista, ni de mucha peluquero, clase. el peluquero. No, el peluquero era broma porque esa era la forma en que él se vendía. Sus hermanas eran peluqueras y por eso... Y él se metía a la peluquería. Cuando él llegó muy joven, una forma de promocionarse fue hacer manos a manos con Silvio, que era un peluquero de esa época. Y era un hombre que se paraba en la mitad del ruedo Sí. y simplemente con la sonrisa que tenía se ganaba al público. Ya murió, ¿no? Ya murió en un accidente, murió más o menos joven en un accidente, Claro. regresando con su hijo Bueno, ¿y qué de pasó? torear Perdona de que te he Francia. interrumpido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Sí. con Galán? Sí. Galán era un hombre que se metía al público en el bolsillo. Era un hombre que llegó aquí y un día él me explicó y me dijo, mira, yo me di cuenta que no tenía la clase ni el arte de otros toreros. Yo me di cuenta que si no desplegaba mi simpatía Claro. y si no demostraba mi valor, nunca iba a triunfar y tenía que diferenciarme. Que muchas veces es la clave del triunfo en todos los campos de la vida. En los ámbitos, y él ¿no? decidió diferenciarse por el carisma que tenía y por matar sin la muleta. Grandes amigos, Él ¿no? botaba la muleta Sí, y se sí. tiraba a cuerpo limpio a matar a los toros. Y hizo dinero, se volvió millonario, partiendo de este éxito que tuvo en el Perú. Y luego se volvió un empresario de mucho éxito, tenía su ganadería, no es que vendiera toros, se compró una placita rectangular, que es un poco extraña, en Mijas, cerca de Málaga, y todos los domingos hacía almuerzos para los turistas, Ya. invitaba a sus amigos toreros retirados y mataba 2 o 3 becerros delante de los artistas, y cobraba una fortuna y era un hombre exitosísimo. Sí. Además, un hombre muy simpático, un hombre que jamás Simpático, ¿no? habló mal de nadie. Y en fin, esos son pues casos especiales en la historia de la ¿Qué tauromaquia. de la vida de Palomo Linares? Palomo está un poco deteriorado de salud, Se saludó. le ha dado algunos infartos, se ha dedicado a pintar, pero ya su hijo es torero, pero no con mucho éxito. No, pues. Y, en fin, ya no está ¿Y muy... el cordobés? El cordobés sigue siendo un personaje. Esos son personajes extraordinarios, ¿no? El cordobés, con 60 y tantos años... Era el sotil, el torero. Yo creo que más. El cordobés era un torero que al aficionado puro quizá no le gustaba, Sí, pues. pero que se Con metía el las sapito masas que en el hacía, las bolsillo. vueltas y tal. Y entonces era una mezcla de la modernidad de los años 60, otra vez diferenciado totalmente del resto de toreros, y triunfó, un hombre analfabeto, Sí. triunfó y se convirtió en uno de los toreros más famosos que han existido. El alfabeto era, ¿no? Cuando empezó a torear era Cuando analfabeto. empezó, ya Sí, aprendió claro. ya de viejo. Así, era un hombre que de chico robaba gallinas en el pueblo. Claro. Y más- trabajaba de obrero, ¿no? Era un- Trabajaba de obrero de construcción civil Sí. y triunfó a base de su simpatía, su diferenciación y además en el fondo era buen torero, ¿no? ¿Y qué futuro hay ahora? Bueno, ¿Cómo la ve usted? a ver,
Vamos por países. Hablábamos que a los reyes franceses borbones que cuando llegaron a España no les gustaron los toros. Hoy día en Francia, en el suroeste de Francia, en lo que se llama el Midi, los toros son una pasión. Los franceses, que son amantes de la libertad, han aprobado en su Ministerio de Cultura declarar a las corridas de toros, que son cruentas y con muerte, como en España, patrimonio inmaterial cultural francés, y las han blindado legalmente. Hay dos plazas en Francia que son maravillosas, el Coliseo de Nimes y el Coliseo de Arles. Ambos, que son coliseos romanos, celebran corridas de toros, y los franceses aficionados a los toros, que son muchos, se dan el trabajo de aprender español para enterarse y estar embebidos de la cultura taurina. Incluso y Francia han salido lidera... dos toreros o tres toreros muy buenos. Sí, hay toreros muy buenos acá franceses. ganó el Escapulario de Oro, ¿no? Sí. Sebastián Castella es un torero francés muy bueno, hay muchos toreros buenos. Y hay un empresario taurino francés que es Simón Casas, que dice que él no es empresario taurino, sino productor de arte. Y entonces, ahora, por ejemplo, estos días se está celebrando la Feria de las Fallas en Valencia. Él es el empresario en Valencia. Es un hombre exitoso. Los franceses son los líderes de asociar la cultura con los toros. Hay un francés, un intelectual muy interesante que se llama François Zumbel, que ha sido muchos años el secretario general de la Unión Latina, que es esta unión de países de habla latina, que es el gran impulsor. En España los toros están en crisis económica, igual que el resto de España, que se están derrumbando. Están con la burbuja. Están con la burbuja inmobiliaria. En Barcelona creo que prohibieron y después han vuelto a dar. No, Barcelona se prohibió, pero ahora se está discutiendo en el Parlamento español declarar bien de interés cultural a la fiesta de los toros, con lo cual... Blindarlas como en Francia. Blindarlas legalmente, con lo cual los toros... Vuelven otra vez. Volverían. Yo creo que los catalanes tienen una motivación. Los catalanes ni siquiera hacen caso a las sentencias constitucionales que obligan a enseñar a los niños en catalán y en español. Yo creo que será muy complicado que vuelvan los toros, pero no es un tema... No es un tema de protección al animal, ni un tema antitaurino, es un tema antiespañol. Porque al mismo tiempo que prohibieron las corridas de toros, permiten que los toros corran por las calles y que se hagan encierros y que les prendan antorchas y que los pinchen, los jalen, porque en toda Cataluña eso sigue siendo una fiesta popular. Entonces, prohíben las corridas de toros en Barcelona. ¿Como la que hay en el País Vasco? No, que corre detrás de los toros. Como lo que hay en muchos pueblos de España, pero sobre todo en Valencia, en Cataluña, en Pamplona, en los Sanfermines. Claro. Pero esto además está mezclado con una serie de otras cosas, ¿no? Entonces, ese toro se podría decir que siente un estrés enorme. Eso no lo han prohibido los catalanes, pero se han prohibido por ser españolas o asociarlas con lo español las corridas de toros. Y perdón, si ya hay independizar Cataluña. ¿Se llegará a independizar? Yo no creo. Tendrían muchos problemas. Además está saliendo a la luz ahora que toda esta inspiración independentista la quieren basar en lo que se hizo en los Balcanes, en Kosovo. Y Kosovo nunca podrá ser admitida por la Unión Europea. Si los catalanes pretenden salirse de España, tendrán que resignarse a no ser europeos o no estar en la Unión Europea, tener su propia moneda y ver cómo afrontan la deuda que tienen de casi 60.000 millones de euros solamente Cataluña. Entonces, yo no creo. Esto yo creo que son fuegos artificiales, pero al final manejado inteligentemente. Ellos lo que quieren es negociar un acuerdo de independencia fiscal, que lo que ellos cobran como impuestos lo manejen ellos mismos. Están chantajeando nada más al Estado español. Bueno, y en América, el Perú tiene inclusive más corridas de toros que México. Es increíble. Cuando usted habla con los congresistas en el Perú y les dice, oiga, en el Congreso hay unas leyes antitaurinas para que no entren los jóvenes, una iniciativa legislativa popular, ¿y usted qué opina? De ninguna manera. Yo no soy taurino, me dice, por ejemplo, algún congresista de Puno, de Cajamarca, pero yo sé que mis electores sí son aficionados a los toros. No vamos a apoyar ningún tipo de iniciativa de esa naturaleza porque los toros están profundamente enraizados en el Perú. Muy bien, eso nos da una tranquilidad. Bueno, igual hay que defenderlos y hay que explicar además que esto es algo consustancial con el hombre. Ortega y Gasset, en un tratado que tiene sobre la caza y los toros, explica que en el fondo de ese núcleo del cerebro de reptil que tenemos todos los hombres, algunos, pues sentimos pasión al ver cómo un hombre jugándose la vida, que no se puede pagar con dinero,
genera un arte que otros admiran porque no son capaces de realizar. Ajá. Entonces, yo creo que es cuestión de explicarlo y también generar campañas para que tengamos esa oportunidad de decirle al resto de gente que es neutral, ni a favor de los taurinos, ni de los antitaurinos, cuál es el motivo que nos impulsa, porque los antitaurinos sí tienen campañas financiadas con mucha fuerza. Ya. ¿Cuándo se da la buena pro para...? No se sabe, la Beneficencia Pública de Lima no está manejando bien esto. No está manejando. La beneficencia que depende de la alcaldesa no sabemos qué va a suceder y es crucial porque si se quisieran traer toros de Colombia es necesario comprarlos antes de mayo claro. para que no los vacunen contra aftosa, Sí. cumplan cuarentenas y vengan al Perú que está libre de aftosa. Muy bien. Le brindo a la Cámara para una despedida y yo creo de que antes de octubre vamos a tener otra conversación. Muy bien, Es muy muchas amena, gracias. Pero recuerde que el reloj es nuestro peor enemigo. Yo sé, por supuesto. Pues bueno, lo que yo quiero es mandar un saludo desde aquí a todos los aficionados taurinos del Perú, a todos los aficionados taurinos de Lima. En Lima, en la ciudad de Lima, hay 8 plazas de toros. Pues lo que quiero es que sepan que tenemos que entre todos explicarle al resto del Perú qué es lo que motiva a nuestra afición, no obligar a nadie a ir a los toros, pero pedir libertad para nosotros. Muy bien. Gracias.